Y en el día de hoy, para mí me hace muchísima ilusión tener a la invitada que tengo, no solo porque hemos compartido muchísimo crecimiento, muchísimo aprendizaje en esos 8 años de formación. 8 años, madre mía, Ana, pues sí que hemos compartido, sí, 8 meses de formación en el curso de acompañamiento oncológico de Brule Emoción, sino que además la admiro muchísimo por su trayectoria en el mundo de la alimentación, ya que el Vida Consciente, Cáncer y O de hoy va sobre alimentación. Uno de los que para mí, si llevas tiempo por aquí, sabes que han sido mis pilares y creo, como, no sé, es que me quedo sin palabras pues eso, de lo que para mí es la alimentación y cómo a través de ella podemos darnos y quitarnos la salud. Así que estoy pues muy honrada, muy agradecida de tener hoy aquí a Ana, que por cierto ya la he visto por aquí, así que la voy a dar paso, que ella es, sí, vale, ella es coach en nutrición integral, es una experta en alimentación y además es acompañante oncológico también. Y ya la tenemos por aquí. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Me oyes preciosa? bien? Te oigo muy bajito. ¿Me oyes muy bajito? Ah, está al máximo esto. Está al máximo. Voy a hablar más alto. Vale, ahora me he subido yo. Igual era mi altavoz, ¿vale? Que me tenía yo bajito. Vale, vale. Que estoy un ¿Qué poco tal? dispersita. Yo creo que esta luna, no sé al resto, pero a mí me tiene un poco dispersa. Sí. Y el calor, que ya te veo con el abanico aquí también. Los calores, sí, es que hace muchísimo calor, sí, sí. Es tremendo. Bueno, te estaba presentando, estaba diciendo que me hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí en esta sección de vida consciente, cáncer y en el día de hoy alimentación. Uno de los grandes pilares para llevarnos a... Oye, o soy yo la que me escucho con la copia. Yo te oigo un poquito acoplada, sí, no sé si tienes algo cerca. Tenía el ordenador, pero no lo tengo. Espera, me voy, espera. Madre mía. No lo tengo encendido ni nada, pero no sé. ¿Mejor? Bueno, No, ahora te oigo, yo te digo ahora. no sé, lo he quitado. Lo tenía por el tema de la hora, que es mi momento de ver la hora y de no irnos de madre, pero bueno, luego busco otra manera. Decía No, pero eso, así, que que así yo te oigo bien, no te oigo ya acoplada ni nada, o sea que pues era el genial. ordenador. Pues decía eso un poquito que, pues eso, que la alimentación es un gran pilar y que hoy te tenemos a ti aquí, que eres coach en alimentación integral y una gran experta y que yo me muero por escucharte y estoy convencida de que la gente de esta comunidad también. Así que, Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por cederme un ratito en tu casa virtual. Y nada, intentaré ayudarte o ayudaros a todas las que estéis y todos los que estéis conectados en lo que pueda, en base a mis conocimientos y bueno, arrojar un poquito de luz también a esa desinformación que existe muchas veces, ¿no? A esa pregunta de qué puedo comer, ¿no? Que hacen muchas mujeres ante un cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, no sé si, supongo que será igual en los hombres, pero quizá las mujeres ponemos un poquito más de foco ahí. Y entonces la respuesta suele ser muchísimas veces la de sigue comiendo como estabas comiendo, no es tan importante, o no es importante algunas veces, que ya yo creo que cada vez se dice menos porque efectivamente estamos ya bombardeados con que sí que lo es. Entonces yo creo que ya nadie se atreve a decir que no lo es, pero sigue comiendo lo que estabas comiendo hasta ahora, no cambies nada, si acaso reduce las carnes rojas. Y no solamente eso, hoy vamos a hablar de la alimentación, pero falta mucha información incluso a nivel cosmética, a nivel toxicidad, porque la salud es multifactorial, no solamente la alimentación, que es un porcentaje muy alto, hay otras cosas que también le afectan. Entonces, hay personas que incluso dicen, y me vuelvo a centrar en el cáncer de mama porque es donde más directamente influye lo que voy a decir, que es qué tipo de desodorante puedo utilizar, ¿no? El que estás utilizando, bueno, quizá alguno que no tenga aluminio. Pues no, cuanto más natural,
mejor, porque además está justo en la zona que, bueno, la piel lo absorbe todo, pero es que además está tan próximo a la mama que cualquiera nos vale, igual que no nos vale cualquier alimento. O sea, no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. O sea que en lo que os pueda ayudar, pues feliz de hacerlo y arrojar, como digo, un poquito de luz a esa pérdida de muchas veces que tienen las personas de por dónde empiezo o qué hago. Total. Y sobre todo la curiosidad, porque hay muchísimas personas que ni siquiera se lo plantean, porque, como decía antes, no les parece o no caen en la cuenta de que pueda ser importante. O sea que vamos a ayudar un poquito ahí. La verdad es que ahí has dado también en el punto, o sea, muchas veces es pues, por puro desconocimiento, porque si ni tus propios médicos te dicen que la alimentación es importante, tú no caes en que lo sea, a menos que seas un poco inquieta, un poco curiosa, oigas algo por ahí y digas, ostras, pues voy a investigar por aquí. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y a mí siempre me gusta, aunque yo hago una mini introducción de quiénes sois, y me gusta que la primera pregunta sea, ¿quién es Ana? A ver, Ana Larriud es una persona súper curiosa, que ha andado mucho por la vida y toda la nutrición en realidad un poco de rebote, porque mi formación no es a priori de carrera universitaria la nutrición. Yo hice administración y dirección de empresas, nada que ver, pero he vivido muchos años fuera y al final me he tenido que reinventar. No porque yo quisiera reinventarme, sino porque las circunstancias de trasladarme de un país a otro, pues me llevó a eso. Y entonces yo iba teniendo niños, tengo 3, y necesitaba, me era muy difícil trabajar ya en empresa privada y dije, voy a hacer algo para mí, algo que me gusta. ¿Y qué me gustaba? Me encantaba cocinar, bueno, me encanta cocinar y me encanta la nutrición y yo era de esas personas, como decías tú, que sí que sabía lo que me quería poner en la boca y lo que no, o sea, yo sabía que quería un aguacate y no el donut, pero no sabía por qué. Y entonces dije, pues voy a aprovechar estos años a formarme. Hice una formación para saber en realidad cuáles eran los beneficios de ese aguacate o los beneficios de ese perejil o de ese jengibre que yo me ponía en la boca y no y por qué el donut no. O sea, fue bastante intuitivo, creo yo. Bueno. Fue bastante intuitivo el empezar o sea, el empezar no, el comer de esa forma. O sea, yo rarísima vez me he comido un donut o cualquier cosa de ese tipo porque ni me atrae lo dulce y además no sentía que mi cuerpo no lo quería. Y bueno, pues empecé a formarme hace ya 8 o 9 años y bueno, he leído muchísimo, he hecho muchísimos cursos y en el que entras tú como parte de mi vida es en el curso de acompañamiento oncológico. ¿Por qué? Porque yo siempre que hablaba de nutrición con personas y les ayudaba en sus cambios, en su estilo de vida y en sus hábitos alimenticios, me daba cuenta, siempre me enfocaba en la prevención y me era muy difícil hablar con ellos en términos de sanación, porque ellos en realidad, nadie de las personas que venían a mí estaban enfermas a nivel oncológico. Podían tener muchísimos problemas digestivos, muchísimas diarreas, que esos son síntomas de inflamación, que de eso hablaremos luego. Entonces, yo pensaba, no le puedo decir que esto sí no le va a llevar a un cáncer, me parecía como que les iba a asustar un montón. Y entonces en el tiempo quise hacer una formación más a nivel oncológico, ¿no? Para ayudar ya a personas que estaban ahí. Entonces, por un lado, sigo con esa parte de prevención, gente que tiene problemas y que quiere cambiar su estilo de vida, y ahora hago más, bueno, en paralelo, digamos, el tema de la oncología, porque como decíamos antes, hay muchas personas que están muy perdidas. Entonces, en esta inquietud mía siempre de formarme y aprender, pues caí en contacto con Brule Emoción y pensé que era muy interesante el curso de acompañamiento oncológico para ayudar no solamente... mi enfoque siempre ha sido a nivel integral, era muchísimo alimentación, pero también hablábamos mucho de otros factores, como era el deporte, como era la gestión de las emociones, pero ha sido donde has entrado tú ahí con Emoción, en esos 8 años que decías cuando me has presentado, que querías decir 8 meses, donde
me animé mucho más a centrarme en lo oncológico. Y aprovechando mis conocimientos de alimentación, pues me parecía que era lo que hemos aprendido en el curso a nivel gestión emocional súper importante y también arropar a la gente, pues eso, a nivel emocional y a nivel nutrición, porque es muy, muy importante. Es uno de los pilares más importantes junto con las emociones y el tercer pilar, el deporte. Total. Y si es que así llegué yo a a este mundo. Qué maravilla, o sea, lo de que llegaras de una forma tan intuitiva, o sea, yo que sabes que soy un poco brujita y un poco también del holístico, es como que tu alma te iba guiando, te iba diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llegaste al caminito. Y ahí estás ahora. Efectivamente, Qué chuli. sí. Pues vamos a entrar en materia, ¿no, Ana? Creo yo. Ya hemos empezado a dar pinceladas, pero hemos venido a hablar de alimentación, que diría nuestro amigo Cera cuando dijo yo vine a hablar de mi libro, pues nosotros hemos venido a hablar de alimentación. Y mi primera pregunta en ese sentido es, ¿por qué crees que la alimentación es tan importante en cualquier proceso de salud? Pero en concreto, aquí que estamos hablando de cáncer y de procesos oncológicos, ¿por qué crees que es tan importante tenerla en cuenta? A ver, la salud, yo siempre digo que la salud es multifactorial. En realidad no vivimos en una burbuja, sino que nos vemos afectados por un montón de factores. Hay muchísima gente que piensa que es algo genético puramente y entonces siempre los médicos, y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo, y aunque lo digamos, es una pregunta que yo creo que siempre va a estar ahí y que yo creo que también es importante, es, ¿tienes algún antecedente en la familia que lo haya vivido? Pues, como digo, la salud es multifactorial, está influida por muchísimos factores, no a todos nos afectan de la misma manera, no todos reaccionamos de la misma manera, y la genética solo representa un 5% de esas causas de cáncer, que parece muy poco. Y en realidad, si lo pensamos, realmente es poco, porque Total. hay un 70% de factores que están relacionados con la alimentación, con el entorno en el que vivimos y con alimentación, el entorno en el que vivimos y el estilo de vida que tenemos. O sea, si llevamos a cabo una vida sedentaria, si hacemos deporte, si llevamos a cabo una gestión de las emociones, gestión del estrés, etc. Y luego hay un 25% de causas que son desconocidas, que puede ser por muchísimas otras cosas. Entonces, ahí no voy a meter el tabaco o el alcohol porque eso lo metería en ese 70%. Con lo cual, hay un 70% de las causas que generan, que nos llevan a un cáncer, en las que sí podemos tomar acciones. Entonces, ahí podemos trabajar la alimentación, podemos trabajar la reducción de toxicidad, como decía antes, el desodorante, por ejemplo, que no tiene aluminio, que yo recomiendo siempre la piedra de alumbre, pero hay otras opciones, o las cremas que utilizamos para la piel, que lo absorbe todo y eso va al hígado y nos inflama. Sobre esas cosas son las que podemos trabajar. La genética es la que tenemos y además hay estudios en los que ante gemelas, una ha desarrollado cáncer de mama, otra no, y es porque una tenía un estilo de vida, la genética era la misma, pero una tenía un estilo de vida X y otra tenía un estilo de vida pues más saludable. Entonces, la genética es importante, pero no podemos y yo creo que no debemos achacar toda la genética. Entonces, si alguien ha tenido un cáncer de mama, ¿está su hija condenada a tener un cáncer de mama? Pues quizá no. Es que son las circunstancias y son los factores de los que hablaba antes, ¿no? O sea que es una cuestión de genética, mi respuesta es no. Juega un papel importante, pero es un 5%. Entonces, trabajemos sobre el 70%. Qué interesante esto. Trabajemos sobre el 70%, que al final ahí entra todo lo que tú has dicho y algo que también hemos trabajado mucho en el curso de Blue Emoción, que es toda esa gestión emocional, cómo gestionamos el estrés, cómo gestionamos la ansiedad, cómo gestionamos esos eventos que suceden en nuestra vida y que nos provocan un shock
y se nos queda ahí de alguna manera esa energía bloqueada. Entonces, al final, da mucha esperanza, Ana, esta frase que además me la he apuntado de trabajemos sobre el 70%, porque al final cuando te dicen puede ser genético, es verdad que nos quedamos con ese 5% de genética y es como, ah, bueno, pues me ha tocado, qué mala suerte. No, al final ese 70% nos da muchísimo margen de actuación y podemos, pues al final es como hablábamos con Silvia cuando inauguramos esta sección, tenemos superpoderes y tenemos la posibilidad de ponerlos a nuestro servicio. ¿Por qué no? Y bueno, pues tenemos muchos, como hemos dicho, la alimentación es uno de ellos y es importante también tenerla en cuenta. Sí, y hablando de eso, las emociones dicen que el peso que tiene es enorme también, porque hay algunas personas, algunos médicos integrativos que una de las preguntas que te hacen es, ¿hubo un evento antes del diagnóstico, 6 meses o 12 meses antes del diagnóstico, que pudo perturbar tu vida? Y entonces hay muchas personas que reflexionan, ¿no? Y dicen, pues sí, pues me pasó esto. O sea, hubo una infidelidad en mi vida o perdí mi trabajo y me iban a embargar o se me murió una persona muy allegada. Y todo eso es justo lo que decías tú, son bloqueos de energía que muchas veces la gente no es capaz de exteriorizarla, se lo guarda, se lo guarda. Por tanto, las emociones son súper importantes también a tener en cuenta. Total. Y retomando nuestra pregunta entonces, la importancia de la alimentación. La importancia de la alimentación, pues, a ver, la forma en la que nos alimentamos puede llevarnos a estar, o sea, nuestro cuerpo es como si fuese, yo siempre digo que es como un mecanismo, como si fuese un reloj suizo en lo que todo funciona bien, todos los engranajes funcionan bien. Y cuando echamos a ese reloj suizo, a ese mecanismo, se le echa el aceite que no se tiene que echar, igual que a un coche, si le echas la gasolina que no le, no le tienes que echar, seguirá funcionando bien, pero no tan bien ni de forma óptima como debería funcionar, con lo cual empieza a fallar. Si debería pasar la revisión a los X kilómetros, pues probablemente necesites, se te empiecen a encender lucecitas naranjas y rojas de warning, warning, peligro, peligro. Pues eso nos pasa un poco en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el mecanismo cuando le estamos dando los alimentos que no son adecuados, como pueden ser productos refinados, productos transformados, ricos en omega 6 y 9 y no en omega 3, etcétera, nuestro cuerpo se empieza a inflamar. Que no tiene nada que ver con hincharse, que hay gente que siempre lo confunde o mucha gente que piensa que como están creciendo o se están poniendo pues a veces se están engordando porque no se están alimentando bien y su hígado no está procesando bien todas las toxinas, piensan que eso es lo que les está pasando. Digo, no, es que se está inflamando el cuerpo. Es decir, el cuerpo ya no está funcionando como ese coche que decía antes o este reloj porque no le has puesto la gasolina que necesita. Y eso nos lleva a, normalmente, yo lo llamo, no quiero hablar de muchos tecnicismos para no liar a la gente, a una dieta alcalina. La dieta alcalina es la dieta rica en alimentos, para empezar, reales, o sea, no solamente ya que sean antiinflamatorios o tal, alimentos reales. Son esos alimentos que no tienen etiquetas, para empezar, ¿no? Si compras una berenjena, un tomate, un pepino o un plátano, no tienen etiquetas. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que la gente abusa mucho de los alimentos preparados, eh, refinados, que solamente hay que meter en el microondas, que ya es la total. Meterlo en el microondas, calentarlo y además lo calientan en, pues eso, en condiciones, en un plato de plástico que ya viene de la tienda y todo eso va estropeando nuestro organismo, nos va inflamando y esa inflamación eh, nos va estropeando. Lo que hace es que el pH de nuestra sangre se empieza, que es nuestra gasolina, digamos, se empieza a estropear. Entonces hace que nuestro cuerpo no funcione de forma óptima. Pero a priori, las señales que el cuerpo nos manda para decirnos que no está funcionando de forma óptima son pequeñas, pequeñas molestias, digamos, ¿no? Pues gente que le empieza a doler la tripa cuando toma tales alimentos, personas que
tienen diarreas o tienen estreñimiento de forma continua, ¿no? El estreñimiento de forma continua es súper común y eso es horrible porque es como no sacarla, es como si hubiera una huelga de basura y nunca recogen la basura de tu A mí me casa, ¿no? De tu ocurría, cuarto. es ¿Eh? curioso, a mí me ocurría, yo antes de pasar por el cáncer, yo el estreñimiento era parte de mi vida. O sea, vivía con ello y era como normalizado. Y sin embargo, a raíz del proceso oncológico, a raíz de empezar con la dieta alcalina, que la gente que está en esta comunidad pues me ha oído hablar mucho de ello, porque al final tú sabes que es como yo me empecé a alimentar, a raíz de todo eso, yo creo que no he vuelto a tener estreñimiento, pero antes era parte de mi vida. O sea, ya era, ya te digo, era algo tan normal que yo ya vivía con ello. No sé desde cuándo. Y es lo que digo, que son esas pequeñas señales que se llama estreñimiento, se llama diarrea, se llama dolor Cistitis, corazón o gases, se llaman migrañas, es que a mí me duele la cabeza de toda la vida. Eso no es normal. Entonces, esas señales que el cuerpo nos está mandando tienen un significado. Y el significado no pasa simplemente por ir a la farmacia y tomarte un laxante, es ir al origen del problema. Entonces, quizá te está faltando más hidratación, te está faltando más fibra, te está faltando una serie de alimentos, te está faltando movimiento. Entonces, lo que suele suceder es que la gente se va inflamando, eh, no va tomando acciones porque, como decías tú, forma parte ya de su vida, es lo normal. Yo es que soy siempre estreñida, o sea que no me cuentes nada, me pasa mucho. No me cuentes nada porque yo ya estoy muy acostumbrada. Y yo les digo, no, pues eso no hay que normalizarlo. Entonces, eso de forma sostenida, no, que nadie se asuste que solamente es por un estreñimiento, que el estreñimiento te va a llevar a un cáncer. A lo que te lleva es que muchas de esas señales que te están continuamente mandando siguen inflamando tu cuerpo, porque tú sigues tomándote ese alimento que está preparado, que lo metes en el microondas, que además te quedas sentado en el sofá viendo la serie durante 2 o 3 horas, durante 7 días a la semana, y no tienes una vida de salir al campo a pasear, a que te dé el aire. Entonces, todo eso nos va inflamando. Y sigues con el desodorante que tiene aluminio, y sigues con los productos químicos en cosmética, tu champú, tu crema hidratante o todas esas cosas van inflamando el cuerpo. total. Entonces, esa inflamación eh, favorece el crecimiento o el desarrollo de tumores. Las células cancerígenas se desarrollan en cuerpos inflamados y ellas mismas ya producen, no sé qué es antes el huevo o la gallina, ellas mismas producen inflamación, pero es que ya han crecido en un entorno inflamado. Entonces, cuando llevamos a cabo una dieta alcalina y el pH de nuestra sangre está alcalino, porque nos alimentamos bien, hacemos deporte, nos hidratamos, etcétera, insisto que hay muchos factores, ¿vale? Y hemos dicho que hay un porcentaje de factores de los que no tenemos el control, que son causas desconocidas, pero sobre el que podemos actuar, que es el que vamos a hablar hoy, es el que tenemos que trabajar para evitar esa inflamación, porque si no estamos alcalinizados, digamos, nos inflamamos y esa inflamación, que se llama acidosis, el pH se empieza a volver ácido, nos inflamamos y va a la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues evitar esos alimentos procesados, evitar la obesidad, que es consecuencia también de eso. Si te alimentas mal, al final, o sea, comer salchichas y comer productos que ya están elaborados son muy ricos en azúcares. Muchas de las salsas que la gente utiliza para la ensalada, si no es un mero aceite de oliva, pues tienen azúcares, las salsas de tomate tienen azúcares, los bollos que te tomas, las grasas hidrogenadas pues de las patatas fritas que te tomas, todo eso nos va inflamando. Y además nos inflaman los antibióticos, nos inflaman, en el caso de un proceso oncológico, nos inflama la toxicidad de la quimioterapia. Total. Entonces, eso no lo podemos evitar, porque si estás en ese proceso y has decidido pasar por la quimioterapia, ahí está. Pero yo siempre les digo, aún así es muy importante que toméis ciertos alimentos que os Yo limpien. también. Clorela, espirulina, hoja verde, etcétera. Entonces, tenemos que intentar llevar una alimentación antiinflamatoria. ¿Y qué alimentos son los antiinflamatorios? Pues, a ver, Fíjate, me vas voy a adelantando a las preguntas, ¿eh?
Que te me vas adelantando a las preguntas, que qué maravilla. Ah, no, disculpa, como estaba hablando de la No, 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 inflamación, al igual me parece perfecto, es como va fluyendo todo. Así que tú sigues. no es, al igual que la dieta alcalina, es que da igual que diga una dieta antiinflamatoria que alcalina, pues tenemos que tomar muchas verduras de hoja verde, pues espinacas, acelgas, hierbas aromáticas, todo lo que es el perejil, por ejemplo, y el cilantro son súper potentes a nivel de depuración del cuerpo y por tanto de antiinflamación. El jengibre, la cúrcuma, el ajo crudo, la cebolla cruda, el té verde tiene muchísimas propiedades, las setas, Mm. el cacao, el cacao crudo o el chocolate negro de más de 85%, algunas personas dicen el 70%, yo voy un poquito más allá y digo el 85%. Pues es antiinflamatorio. Los pescados azules, porque son ricos en omega 3, las semillas de lino, las semillas de chía son ricas en omega 3. Todos esos son alimentos que tenemos que favorecer en nuestro día a día. Las algas, la zanahoria, por ejemplo, es que Buah. hay alimentos que son más potentes que otros, ¿vale? Por ejemplo, la cúrcuma, el ajo son súper potentes, pero las zanahorias son súper interesantes. Los frutos rojos, la fresa, la frambuesa, Mira, yo las estoy ahora moras. con un zumo de arándanos, porque no sé si es con el calor o qué, pero me lo pide y me los cojo de estos que vienen congelados y directamente a la licuadora. Sí, sí, fenomenal. Pero entonces es un zumo o es un batido? Bueno, batido. Es Licuado. arándanos directamente licuados. Fenomenal, pues además el arándano, en concreto dentro de los frutos rojos, de los frutos del bosque, el arándano es uno de los más potentes, Mm. muy potentes. Entonces, como digo, la cúrcuma, la pimienta, el chile, los alimentos picantes son como el wasabi, el chile, Mm. la endivia, la rúcula, son alimentos súper antiinflamatorios. Las crucíferas, que se me estaba olvidando decir, las Ahí estaba yo crucíferas ahora son para recordártelo por si acaso. muy importantes. Y las crucíferas que muchas personas, de hecho me pasaba ayer en una consulta, me decía, pero ¿cuáles son las crucíferas? Bueno, pues ya lo aclaro por si acaso hay alguien entre la audiencia que no sabe cuáles son las crucíferas. Las crucíferas es el brócoli, es la coliflor, es la col kale o col rizada, es la lombarda, son las coles de Bruselas, todas las coles. Entonces, tienen un montón de propiedades anticancerígenas que activan los, digamos, genes supresores de los tumores. Entonces, no es simplemente que la alimentación sea importante o no, que muchas veces la gente dice, no, ya me han dicho que tengo que comer mejor. Es que los alimentos tienen unas propiedades que actúan sobre el ADN, que actúan sobre nuestro cuerpo, con lo cual realmente es muy importante. Y cuando vas al médico y te dice, sigue comiendo lo que has estado comiendo hasta ahora, la respuesta es no, no es así. Mira, yo siempre les pongo ejemplo a mis acompañadas de yo siempre he sido la paciente rebelde, porque mi oncóloga era de las de sigue comiendo igual, no cambies nada, y yo cambié. Y cada vez que iba a consulta, pues es que ya no como esto, es que ya no como lo otro, y era como una lucha entre ella y yo, que al final nos hemos terminado entendiendo y nos tenemos mucho cariño, pero ha sido complicada la relación. Y yo recuerdo pues eso, que en un momento de la quimioterapia, yo cambié mi alimentación a alcalinidad, tal, 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 y en un momento de la quimioterapia, pues por todo lo que, pues, todo lo que supone la quimio, que has dicho antes también, que también nos inflama y demás, pues hubo un momento que a mí me dio toxicidad y no me podían dar el tratamiento, en teoría, en 2 semanas. Pues yo le di más caña a la alimentación aún, o sea, si antes me tomaba un smoothie por las mañanas, pues venga, ahora 3 al día y tal y cual. Y conseguí que en 5 días me dieran el tratamiento. Mi Porque oncóloga era, bajaste, ¿eh? porque bajaste los niveles de Claro, toxicidad. al meterle, pues eso, sí, yo ya de por sí fui como muy estricta durante ese proceso con la alimentación, no comía nada de refinados, azúcar ni nada, pero si había algo, a lo mejor que decías algún día, me doy el capricho, ahí ya dije, no, fuera. Y empecé a subir, pues eso, todo lo que es alimentos alcalinos y demás. Entonces bajó tanto la toxicidad que a los 5 días me dieron el tratamiento y ella decía, ¿pero qué has hecho? Cuando le decía,
Pues simplemente con la alimentación, o sea, no he hecho más, alimentación y suplementación natural, que al final es igual, o sea, son vitaminas que vienen de las frutas y las verduras, eh, pues en una mayor cantidad. Solamente eso. Era como que no te creo, que aquí has tenido que hacer algo más, que no, o sea, que es alimentación y buenos hábitos y salir a andar y yoga y no sé qué. Y al final, pues lo que tú dices, te das cuenta de que la alimentación tiene ese poder. Y si además sabes qué te estás tomando y qué necesitas, que ahora también nos contarás, pues alimentos para subir defensas, alimentos para, pues eso, para apoyarnos en un proceso como este que nos destruye, tanto a nivel interno. Claro, es que justo lo que estás diciendo de la toxicidad viene pues por esos alimentos transformados que te puedes estar tomando, por esa toxicidad de los productos de limpieza que utilizamos en la casa, por la contaminación de los lugares en los que vivimos, pero en el caso ya de estar en un proceso oncológico, la quimioterapia es realmente un veneno, porque la quimioterapia no discrimina entre células buenas y entre células cancerígenas. Lo lleva Entonces, ¿qué todo. es lo que se lleva todo? Entonces, es muy importante trabajar la alimentación, cuidar la flora intestinal, que de eso, por ejemplo, los médicos no hablan en general. Ahora va cambiando, pero yo, por ejemplo, cuando hice mi formación, había médicos que también se formaban, había médicos que daban charlas y que en su día ya se formaron en nutrición, pero originariamente no tenían ni idea y ellos decían que cuando ellos hicieron la carrera, a lo mejor en los años que hicieron, hubo un día, dos, cuatro donde se habló de la alimentación, no se le daba peso. Por tanto, es muy difícil cuando el médico no te dice nada enfrentarte a él porque él en realidad no lo entiende porque no lo ha estudiado. Entonces, lo que estudiamos en general es la enfermedad, lo que se estudia es la enfermedad, no se trabaja la prevención o una vez que ya has llegado ahí, cómo cambiarlo. Entonces, tú, por ejemplo, no tuviste suerte con tu oncóloga, hay muchísima gente que pasa por lo mismo que tú, hay gente que ya te va interesando más y ya va cambiando, pero si el problema es lo que decíamos antes, si tú no tienes esa inquietud, difícilmente vas Claro. a tomar las riendas. Con lo cual, afortunadamente está cambiando, pero a veces es difícil echarle como la culpa al médico por no haberte asesorado. No. Yo siempre digo que los pacientes tienen que dejar de ser pacientes y estar de forma ofensiva de lo que me dan es lo que tengo que hacer, sino tienen que ser más hacientes y tienen que ser más activos en su proceso y ver, perdón, como hiciste tú, qué cosas puedo ir haciendo. Si estoy comiendo bien, pero aún así los niveles de toxicidad suben, pues es probable que sea debido a la quimioterapia porque, insisto, no solamente ataca lo bueno o lo malo, nos está envenenando. Entonces, si nos limpiamos con alimentos verdes, con esos batidos que decías, con clorela, con Sí. espirulina, con algas, que no lo he dicho, pero también son muy potentes antiinflamatorios, nos bajarán los niveles. Entonces, todo lo que podamos hacer para suplementar o complementar esos tratamientos que nos van a curar, pero como muy bien dice Ana Martínez, no nos van a sanar, en realidad nosotros vamos a hacer que el cuerpo sane y va a hacer que sane con esos cuidados que le vamos a dar. Y esos alimentos que yo decía antiinflamatorios son grandísimos aliados. Hay otros muchos. Las uvas son muy importantes y no solo las uvas, las semillas de las uvas, las pepitas de las uvas que todo el mundo escupe, en Estados Unidos se comercializaban hasta que llegó, bueno, la industria F, que termina en eh, céutica, pues vino a decir, no, esto no puede ser porque, claro, estaban Perdiendo comercializando dinero estaban comercializando algo que era natural, que muchas veces son efectivas, pero muchas veces lo que sucede es que no hay estudios porque es muy caro hacer un estudio sobre el impacto que tienen las las pepitas de las uvas o el brócoli en el cuerpo. Se dedica dinero a otras cosas, ¿no? Pero que es importante saber que las uvas son muy importantes, que las pipas son muy importantes y que no es que nos vayamos ahora a comer
pipas y pipas de uva, pero que sepamos que ya que comemos uvas, que son muy buenas, que son antiinflamatorias, que nos comamos las pipas. Es verdad que amargan, pero una vez más son súper buenas, igual que los frutos secos, igual que el aceite de oliva, etcétera. Y ya evitar el azúcar ni te cuento, eso ya es otra ¿Qué, perdona, que historia. no te he oído? No, y evitar, por ejemplo, los alimentos inflamatorios, los alimentos que no son alcalinos, que son el gluten. Son alimentos a veces un poco conflictivos, porque hay gente que dice, entonces si no puedo comer gluten, ¿qué hago? Pues bueno, si no quieres dejar el gluten al 100%, que es un alimento proinflamatorio, intenta minimizarlo o intenta buscar alternativas. Si no lo quieres dejar, como digo, pues minimízalo, pero no sigas comiéndote la barra de pan al día, porque eso sí que son, pues igual que las grasas saturadas que decía antes, las harinas blancas, Los eh, rebozados. los rebozados, los lácteos, los chicles son súper inflamatorios. Los chicles, Son, ¿eh? los chicles, sí, aunque diga que no tienen azúcar, tienen un montón de azúcar. La bollería industrial y refinada, todo eso, pues tiene un montón de... O sea, es malísimo para nuestro Sí. cuerpo. Y además, ya ni te cuento los que están envasados. Los que están envasados y caducan de aquí a 6 meses o a un año, pues tienen un montón de químicos que nuestro cuerpo no reconoce. Y eso nos inflama. Y como digo, todo cuerpo inflamado, aparte de las pequeñas señales que decíamos antes de migrañas, gases y otras muchas cosas, ¿vale? Dolor en las articulaciones, etcétera. Todas esas señales que a veces no le hacemos caso, como decías tú con tu estreñimiento en el pasado, si seguimos ahí comiendo mal y mal y mal y mal y no lo cuidamos, termina que nuestro cuerpo, se dice que tenemos un terreno, se dice así, es un terreno inflamatorio, un terreno ácido. Y eso, la inflamación es el precursor de la enfermedad. Entonces, en unos casos se desarrollará un cáncer, en otros una fibromialgia, en otra una esclerosis múltiple. O sea, no todo el mundo reacciona igual y no todo el mundo va a desarrollar un cáncer, pero todas esas enfermedades que son graves vienen de un proceso inflamatorio. Y entre ellos el azúcar también, que no sé si se ha quedado Sí. claro. El azúcar ya sabes que además es como uno de mis caballos de batalla, porque claro, yo, para los que no estuvieran en esta comunidad y no lo supieran, yo antes del cáncer venía de ser repostera, yo hacía tartas para la gente, entonces con todo mi buen hacer yo era como, yo hago tartas pues caseras, con productos naturales, hasta que, claro, empiezas en todo esto, empiezas a enterarte de la alimentación y dices, madre mía, pero ¿qué es lo que yo estoy llevando a los hogares y a los niños? Entonces yo empecé a cambiar mi alimentación, empecé a cambiar también, y ahí también cambié el tipo de repostería que he estado haciendo hasta hace poco, que aún todavía hago y que por aquí pues comparto recetitas. Y al final es eso, o sea, intentas minimizar los azúcares o los pocos que eches que sean naturales. Las harinas, por ejemplo, se pueden sustituir por frutos secos y se hacen dulces súper ricos con frutos secos que no tienen gluten. Y el azúcar, eso, mucha gente a mí me dice, pero ¿qué es eso del azúcar? ¿Por qué hay que eliminar el azúcar? ¿Y de verdad el azúcar provoca cáncer? Entonces mi siguiente pregunta iba un poco por ahí. ¿Qué hay de verdad en eso de que el azúcar provoca cáncer y qué es lo que realmente hace esa elevación de la glucosa en nuestro cuerpo? A ver, ¿el azúcar provoca cáncer? Es una pregunta O un alimenta el poco... cáncer. Esta pregunta me la Claro, han lanzado en la cajetita esta que he puesto estos días de atrás. ¿El azúcar sí. provoca cáncer? Yo la voy a cambiar un poquito a qué hay de cierto en que el azúcar alimenta a las células cancerígenas. A ver, lo que decía que la pregunta era muy gorda es porque, como decía, hay muchas cosas que nos llevan a esa inflamación, a esa acidosis, que es lo contrario de la alcalinidad. Y de esos alimentos, como hemos dicho, uno de ellos es el azúcar. Entonces, ¿el azúcar provoca cáncer? Pues suena como muy fuerte y a lo mejor es que es uno de los más que inflama el cuerpo. Y es un inflamatorio, ¿no? que contribuye al desarrollo, pero igual, o
O sea, alguien no se va a alimentar todos los días de esas tartas tan deliciosas que tú hacías en el pasado, porque no es solamente eso. Lo que pasa es que el azúcar está presente en un montón de alimentos, Es que ese es el porque, problema, Ana, que ya no es claro, que te comas una tarta todos los días, es que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de azúcar que sin saber estamos estás ingiriendo. claro. A ver, el azúcar está presente, la gente piensa el azúcar como aquel que se echa, esa azúcar blanca, que además es la que hay que evitar, la azúcar blanca refinadísima, Mm. eh, que se echa en su café de la mañana. Eso será una, dos o tres cucharaditas que se echen y en función de la cantidad de cafés que se tomen, pues ahí iremos sumando. Pero es que luego está la salsa de tomate que le estás echando a la pasta que has hecho para la cena, que además ha sido una pasta que la has cocido un montón, entonces al cocer la pasta un montón has subido su índice glucémico, con lo cual estás tomándote todo el azúcar del café. Eh, o si me apuras, de tu tazón de cereales con colacao y con azúcar, que es el azúcar de los cereales que son súper refinados, el azúcar del colacao que te estás tomando, más el azúcar que le estás añadiendo, más el de la salsa de tomate, más el azúcar de uno de los dressing que te has tomado al mediodía en la ensalada o del pan blanco que te has tomado en un sándwich en la oficina. Y empiezas a sumar y a lo largo del día la ingesta de azúcar ha sido enorme, enorme. Entonces, el azúcar, como digo, es un inflamatorio, con lo cual es uno de la lista que tenemos que evitar o minimizar. Buscar alternativas no siempre es tan fácil porque el azúcar siempre es azúcar, el azúcar blanca es la que está más refinada y ha perdido todas sus vitaminas, sus minerales. Hay azúcar que, otras alternativas como puede ser la de coco o la panela eventualmente, que digamos pueden ser eventualmente más saludables, pero no dejan de ser azúcar. Entonces, yo siempre digo que si podemos evitar endulzar ese café, si además en vez de tomar café te tomas una infusión, pues bueno, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, los niveles elevados de insulina en sangre y de manera continua por personas que, como digo, están acostumbradas siempre a ese tazón de cereales con el colacao o a ese café con azúcar, pues eso de una forma continua y crónica va a favorecer las células cancerígenas y va a ser consecuencia o la base de muchos cánceres. ¿Por qué? Porque va a estimular las células cancerígenas, va a alimentar, lo que decías tú antes, va a alimentar, porque las células cancerígenas se alimentan de, entre otras cosas, de azúcar. Entonces, si estamos en un proceso oncológico y nos están dando un chute de quimioterapia que nos está cargando de toxicidad, como decíamos antes, porque no discrimina entre las buenas y las malas, pero nosotros seguimos con nuestro café o nuestros cereales y nuestro azúcar. Por otro lado, estamos alimentándolo, con lo cual es súper importante que tomemos conciencia de ello o conciencia y dejemos de consumirlo. A mí me pasa con algunos pacientes que me dicen, es que no puedo, es que no puedo, es que yo no puedo, es que yo todos los días necesito. Y yo le digo, tienes que pensar qué te está frenando y qué te está frenando el dejarlo y qué te está aportando ese azúcar. Ya, es que es el sabor, ya, pero es que si No, yo te digo, se te va la vida en ello. O sea, me resulta muy difícil decirles tu vida depende de ello, porque depende de otras muchas cosas, pero es como toma las riendas de tu salud, porque eres tú el que lo está alimentando. Y como decías tú antes, si tú te haces un bollo en casa, una tarta, y lo haces con azúcar, pues digamos que no es el ideal, pero al menos lo has hecho, para empezar, con mucho cariño y con mucho amor, y lo has hecho con alimentos que tú reconoces, que tienen gluten y no es el ideal, que tienen azúcar y no es el ideal, pero al menos es algo que has hecho tú, has cocinado tú de forma casera. Que sí, que le puedes buscar una alternativa a través de frutas como utilizar plátano para endulzar, dátiles así para es. endulzar, pasas. Al menos lo has hecho tú. El problema es, como decía antes, si te tomas un gofre envasado o unas galletas envasadas que le das a tu hijo y caducan dentro de X meses. Tiene una cantidad de azúcar enorme y además tiene muchos químicos que son, tu cuerpo ni siquiera lo reconoce. Entonces, el azúcar, como digo, favorece
las alimenta porque les da energía, entonces las activa, perdón, las activa, y entonces ellas siguen pululando por nuestro cuerpo, enfermándolo. Inhibe la muerte celular, que es la apoptosis, que se llama, pero bueno, es un concepto un poco técnico, digamos, pero inhibe la muerte celular. Las células se deben morir después de un proceso, una célula normal, sana, después de X tiempo, algunas son días, otras semanas, otras duran más, se mueren y se generan nuevas células. La célula cancerígena no tiene esa capacidad de destrucción. Entonces, si además nosotros la alimentamos, pues ella está en su salsa, porque está... No están acostumbrados nuestros móviles. De repente se me ha ido y me ha dicho que se me había calentado el móvil. Digo, joder. Madre mía. El calor. Pues a mí me iba pareciendo, bueno, Ana no puede unirse. Digo, pues ¿qué hacemos? Digo, es que se había quedado súper interesante todo. Que por cierto nos está poniendo por aquí Sandra, que la está encantando. Muchísimas gracias. Bueno, disculpa porque se ha calentado y se han ido los datos y todo, por eso no podía conectar. Bueno, estaba diciendo que impide la muerte celular y además favorece la metástasis. Y que es también lo que hace, que a mí me parece, o sea, todo me parece muy fuerte con el azúcar, pero es que ayuda a las células cancerígenas a resistir ante los procesos ante los tratamientos, de quimioterapia y de radioterapia. Entonces, claro, es que además mucha gente me cuenta que ha ido a darse la quimioterapia y la enfermera de muy buena voluntad, le ofrece unas chuches. Entonces, claro, tú estás aquí, inyectándote en vena la quimioterapia y te están dando... la quimioterapia está matando las células buenas y las malas, pero tú le estás alimentando las malas con esas chuches. Entonces, pero es igual que cuando te operan, a mí cuando me operaron, pues igual, con toda su voluntad y porque todavía queda mucho que cambiar a otras instancias, te traen de merienda tu café con galletas industriales de estas que tú hablabas que vienen en sus bolsitas. Y cuando tú dices que no, que yo quiero una manzana, gracias, me traes. No, es que de eso no hay, pero vamos a ver que estoy en un hospital. ¿Cómo no va a haber una manzana en un hospital y me traes unas galletas encapsuladas que, como tú dices, van cubiertas de químicos que me acabas de quitar un tumor en la mama? O sea, claro, pero bueno. es una guerra porque, yo las poquitas veces que he tenido que ir a urgencias con mis hijos y estás allí, te ponen el colacao con la leche que decíamos antes y las galletas. Entonces, al final, en un cáncer, el azúcar, aparte de estar alimentando las células, lo que hace es que va a dificultar la cicatrización de las heridas, va a dificultar la recuperación, la va a alargar, va a favorecer una recidiva, por ejemplo. Entonces, si ya estás pasando por ese proceso, yo sé que puede ser muy difícil, ¿vale? Pero al igual que si dices, si sigues fumando vas a tener un cáncer de pulmón, hay gente que radicalmente pues el azúcar yo entiendo que es difícil, pero es que va nuestra salud en ello, con lo cual es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, hay alimentos que luego tienen un índice glucémico que es elevado y que hay gente que me dice, no, yo el plátano no lo quiero tomar. Yo le digo, madre mía, y te estás tomando el azúcar en la leche con tu café. Sí, efectivamente, tomar alimentos con índice glucémico alto, como puede ser ese arroz blanco del que hablábamos antes o la pasta que está súper cocinada, la pastelería, los refrescos, el chocolate con leche, el ketchup, todo eso, pues tiene un índice glucémico altísimo y que tienes que evitar. Pero el plátano, digamos que puede tener un índice glucémico bajo o, si quieres, digo medio, porque de hecho es medio. Pero es que es un plátano. Toda la vitalidad que lleva un plátano es una fruta. O sea, si te tomas un plátano, que yo también lo he visto, y mojas azúcar, porque hay gente que moja, igual que los churros le echan azúcar, pues aquí igual, pues evidentemente ya estás haciendo una bomba. Pero alimentos como el mango, la fresa, los albaricoques, lo que es la fruta en general, las legumbres, cereales,
Cereales, me refiero a una quinoa, a un arroz integral, a un sarraceno. Cuando es un arroz blanco, el arroz blanco tiene un índice glucémico muy elevado, entonces el arroz blanco hay que evitarlo. Si lo tomas porque un día te tomas una paella, pues no pasa nada, pero siempre hay que favorecer los cereales integrales. Entonces, la sandía, el melón, que dicen que tiene mucho azúcar. Hombre, tiene mucho azúcar, son frutas dulces, pero que en casi todas lo son. Quizá la naranja, el kiwi o la fresa, que son un poquito, pueden ser un poquito más ácidas, pero son dulces y tienen azúcar, pero son azúcares naturales. Y si te tomas 8 plátanos al día, si te tomas una sandía de 8 kilos al día, evidentemente se te van a disparar los niveles, pero no se trata de eso, se trata de algo más, digamos, equilibrado, ¿no? Entonces, es muy importante reducir esos niveles que decíamos de azúcar y alimentarnos de una forma pues más real, más con alimentos más reales, más evitar las etiquetas, ¿no? Pues sí. Y quería yo tratar un concepto que has comentado tú, no sé si en tu post de hoy o de ayer, que hablabas, se me ha ido, desde que estamos hoy con el calor, de la angiogénesis, puede ser, y cómo nos lleva a la metástasis también, o cómo afecta o puede estar relacionada con la metástasis. Claro, porque una de las características de la célula cancerígena, aparte, como decía antes, que no se destruye la célula fácilmente, o sea, no se destruye, se elimina esa función, digamos, ¿no? Que es la apoptosis. Pues la angiogénesis lo que hace es que la célula, lo que hace, esto es un poco técnico, ¿vale? Y no es tan importante, es el concepto, es que crea como túneles, vasos sanguíneos, donde la célula va a moverse libremente, o sea, va creando esas vías donde va a empezar a fluir y se va a alojar en una parte del cuerpo donde va a desarrollar un nuevo tumor. Entonces, lo que se trata es evitar que eso se produzca, pero es una de las características de la célula cancerígena. Entonces, si yo sigo alimentándola de esa forma incorrecta, inflamatoria y rica en azúcares, pues entonces ella va a ir libremente, nos va a inflamar, va a destrozar nuestra flora intestinal, etc. Entonces, de nuevo, si recurrimos a la alimentación, pues hay alimentos que se repiten, que vuelven a ser de la lista que he dicho antes, que eran antiinflamatorios, que favorecen la flora intestinal. De nuevo, tenemos el perejil, tenemos la cúrcuma es súper importante, que además ya adelanto que siempre hay que tomarla con pimienta negra para que se absorba, no nos absorbe. Los frutos rojos, las setas, que también las he dicho antes, el ajo, ya lo he dicho, el chocolate negro o el cacao puro, la cebolla, el té verde, toda la hoja verde, de nuevo son alimentos que evitan esa formación de vasos que nos va a llevar a la célula a viajar de la forma que quiera por nuestro cuerpo y de repente lo que era un tumor localizado en una mama o en el colon, dentro de X años pues se puede desarrollar en otro lado. Entonces, tenemos que evitar los alimentos que decía antes que eran inflamatorios y favorecer al máximo los antiinflamatorios. Los cítricos, los frutos rojos, las crucíferas, todos esos son alimentos que son súper importantes. Las crucíferas, bueno, pues alimentos que tienen que estar siempre presentes en nuestra dieta. Y al final, si pensamos un poquito en la lógica, es llenar nuestro plato de colores, porque cada alimento, ¿no?, tiene un color y tiene unas propiedades. Ahora es época de tomates y del pimiento rojo, entonces vamos a tomar ese chute de vitaminas que nos da y de fitonutrientes que tiene el licopeno, que es la pigmentación que da el rojo a la remolacha, a la sandía. Vamos a tomar zanahorias, que son los betaglutanos, que son los betacarotenos, que son los que dan esa pigmentación de color naranja. Pues vamos a favorecer esos alimentos, que son alimentos que no tienen etiquetas. No, y aparte ahora con este calor como que apetece. O sea, yo por ejemplo ayer vine de casa de mis padres y mi padre había hecho gazpacho, además como alimentos muy de esta época, y lo tengo ahí en la nevera y he venido de trabajar.
pero pues eso, de calor hasta arriba, y es que es lo que te apetece. Abres la nevera y dices, algo fresquito, algo que me dé, y he comido gazpacho y fruta. ¿Por qué es lo que te entra en este momento? Es verdad que ahora que dices eso, quiero aprovechar a comentar que cuando alguien está pasando por un proceso oncológico, las mucosas se les irritan muchísimo por el tratamiento. Entonces, los alimentos crudos son súper buenos y súper importantes que los tengamos en nuestra dieta, porque al no haber pasado ningún proceso de calentarlo al cocinar, aunque sea, por ejemplo, el vapor, que es una de las formas más suaves, los crudos son lo mejor a nivel prevención, pero es cierto que para personas que están pasando por un proceso oncológico, al tener las mucosas irritadas, muchas veces les sienta mal. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque un batido, por ejemplo, un smoothie por la mañana de los que decías tú antes, les puede sentar mal. Es el mejor alimento que a lo mejor se puedan tomar, que le echen jengibre, que le echen perejil, que le echen semillas de lino, que le eche, pues ahora, digamos, melón, pero puede sentarles mal. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo los alimentos cocinados, una crema de verduras. Una crema de verduras que haces al vapor, pues no sé, un boniato con jengibre, con cúrcuma y con un poquito de ajo y lo haces y luego lo trituras con agua caliente o con el propio caldo que ha echado en la cocción o con una lata de leche de coco para darle un gusto más asiático, eso les va a sentar súper bien porque al estar cocinado, Mm. al final las cosas irritadas es como una pequeña, digamos, herida. Entonces, si tú le echas sal o limón a la herida, se te va a irritar. Pues el crudo no les va tan bien durante un proceso oncológico. Entonces, cuando ya van pasando, no sé cómo lo viviste tú, pero cuando ya va pasando el tratamiento y empiezan a bajar o a acabar el tratamiento, les puede ir súper bien para recuperarse. Pero durante el proceso, pues es más fácil para ellos quizá unas verduras salteadas Mm. que unas verduras crudas. De nuevo, cada persona es un mundo y hay cuerpos y cuerpos. Hay personas que les afecta mucho más y hay personas que les afecta mucho menos toda esa agresividad. Pero que también lo tengan en cuenta si hay personas que toman así alimentos crudos y dicen, jo, es que Ana, oí decir a Ana que será muy bueno y es que me está sentando como un tiro. Puede ser por eso. O sea que Sí, eso también es importante saber. totalmente. Al final, como tú dices, cada cuerpo es un mundo y es verdad que en mi caso no me afectaba, pero igual a mí sí me afectaban otras cosas que a otras mujeres con las que compartía camino no le afectaban. Al final es verdad que, pues, pues eso, cada cuerpo reacciona como reacciona. Y en base a esto que acabas de decir, algo que a mí también me pasaba en su momento, cuando yo empecé a formarme y a informarme de qué como, qué no como, cómo lo hago, y que también encuentro que me preguntan mujeres a las que acompaño y creo que es como muy común, es, vale, Ana está diciendo ahora mismo que si tengo que comer crucíferas, que si cereales, que si tin, que si clan, pero ¿cómo elaboro un menú? ¿Cómo hago para al final tener todos los nutrientes y todos esos grupos de alimentos que mi cuerpo necesita y no volverme loco en el proceso? ¿Tú das, Ana, cursos o formas o haces algo, tienes algún servicio en ese sentido que a lo mejor pueda ayudar a empezar a poder elaborar ese menú? O, por ejemplo, para una persona que acompaña a alguien, un familiar de alguien que está pasando por esto y que diga, venga, pues estoy escuchando a Ana y a Tamara y quiero hacerlo y voy a empezar a poner foco en la alimentación. ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿por dónde empiezo? Para empezar, dejar todo lo procesado, todo lo refinado y los azúcares. ¿Sabes? Todos los embutidos, el gluten, si no lo puedes eliminar al 100%, pues redúcelo. Los lácteos igual. Y luego, ¿cómo debe ser mi plato? A ver, yo no hago menús, yo lo que suelo hacer, yo organizo talleres en los que son talleres temáticos, no he dado ninguno de oncología, ningún taller de vamos a comer, pero realmente de todos los que hago podrían servir porque todos son alimentos reales, no hay nada que está con etiqueta. Em, pero el plato ideal debe ser un plato en el que si lo cortamos a la mitad, de una de las mitades, no la mitad de esa mitad, sino un poquito menos deben ser frutas.
y la parte más grande deben ser verduras. Siempre se ha dicho que hay que comer 5 piezas de fruta y de verdura. Hay que tomar más verduras que fruta, un poco por ese azúcar que tiene, que aunque sea dulce, aunque sea saludable, es mejor favorecer las verduras, pero también hay que tomar fruta, por supuesto. Y luego de la otra mitad del plato, pues lo dividimos también, no a la mitad, sino un poquito más arriba, que en la parte más pequeña sean cereales que sean integrales, que puede ser un arroz integral, que puede ser una quinoa, que puede ser un trigo sarraceno, y la otra parte que sean proteínas. Pero la proteína no tiene por qué ser necesariamente animal, que parece que si no tomamos carne o pescado no hemos comido. Es que puede ser perfectamente unos garbanzos, puede ser unas lentejas que lo hagas o bien, o unos guisantes. Esos garbanzos los puedes hacer en frío ahora para una ensalada, lo puedes hacer en formato curry, lo puedes hacer en formatos distintos, pero que no pensemos, que me pasa muchísimo, es que yo si no como carne o pescado es como que no he cenado. Pues no, ya también la gente va cambiando, pero hay mucha gente que le pasa eso. Entonces, en un plato, insisto, la mitad, pues una parte más pequeña de frutas, una parte más grande de hortalizas y de verduras, y lo mismo, en la otra mitad, una parte de cereales integrales y una parte de proteína. Pero además, en ese plato, que yo no suelo trabajar con pirámides, yo trabajo siempre con plato, en ese plato nos falta el agua, que hay que hidratarse súper bien, es muy importante. Y nos faltan los aceites, las grasas. Bueno, más que los aceites, las grasas. Esas grasas son el aguacate, el aceite de oliva, aceite de lino, semillas, frutos secos. Y luego, si tú te haces una crema y le añades además un puñadito de semillas de sésamo, le estás dando un chute de calcio a tu organismo y además lo estás alcalinizando. O si le echas unas pipas, o si le echas a tu ensalada unos frutos secos, estás llenando tu plato de vitalidad. Sin embargo, si compras el plato de pollo al curry con los noodles ya preparado y lo calientas al microondas, no tiene nada. Está completamente desvitalizado. Entonces hay muchísima gente que cree que come bien y te dice, no, yo como bien porque muchas veces lo hacen ellos en casa. Como lo que decías tú antes de la tarta. Sí. Es una tarta, es un plato casero, ese plato de pollo que te has hecho al curry, pero muchas veces la gente se alimenta así. Y está muy bien que sea casero, ahí ya hemos ganado mucho, que no sea el envasado y que lo calientas al microondas, sino que la gente no entiende que no es solo que coma bien porque lo ha hecho ellos y por tanto es casero, es que le faltan las verduras que decíamos en ese plato, las frutas en ese plato, le falta cereales, que lo único que tienen es el trigo de la pasta que se está comiendo, pero no hay arroz integral, le falta proteína vegetal, entonces todo eso es súper importante en nuestro plato. Y además en ese plato, todo lo que acabo de decir son las cosas que comemos. Pero yo siempre digo que estos se llaman alimentos secundarios, que son muy importantes. Pero hay otros alimentos que para mí son muy importantes, que son los alimentos primarios y que deben formar parte de ese plato del que yo digo, y no pirámide, y que es la gestión de las emociones, que es el deporte, que es el descanso, las horas de sueño, de descanso, el tomarte tiempo para ti, las relaciones personales, o sea, el llamar a una amiga y tomarte una infusión y charlar con ella, todo eso alimenta, nutre nuestro cuerpo, nutre nuestro alma y eso es parte de nuestro plato. Porque comer mucho brócoli y estar siempre enfurruñado o estar en esa cueva negra de esto va mal, esto no voy a ser capaz de que esto vaya adelante, eso necesitamos trabajarlo, necesitamos gestionarlo y es donde en el curso de Brule Emoción de acompañamiento oncológico tratamos mucho. Entonces, el plato, que yo digo ese plato virtual, que otras personas lo utilizarán como una pirámide, requiere que también esos alimentos primarios se trabajen, porque los alimentos que nos ponemos en la boca son súper importantes, pero esa parte emocional, como he dicho, para mí hay 3 pilares en la salud que son muy importantes, que es la alimentación, el deporte y la gestión de las emociones. Súper importante. De hecho, son los 3 pilares de vida consciente y no concibo uno sin el otro.
Además que al final, pues algo de lo que yo también por aquí hablo mucho y me habrás oído es del tema de la alimentación emocional, de esas emociones que te llevan a ciertos alimentos y de que al final esa emoción con la que tú entras en cocina se traslada al alimento y se traslada a las personas a las que tú estás agasajando con tu comida. Entonces, es tan importante el tener esa buena gestión emocional también. Ya no solo a la hora de comer, sino a la hora de preparar esos alimentos. O sea, y es que creo además Claro. firmemente en ello y de hecho he tenido alguna que otra prueba de ello, de cómo tu estado emocional afecta al final a que la comida esté mejor o peor, te siente mejor o te siente peor. Y no solo eso, es la alimentación emocional. Claro. Si tú estás mal emocionalmente, normalmente, si estás enfadado o estás en ese proceso de cáncer y estás fatal, 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 porque nadie te está enseñando a cómo gestionar esas emociones, no vas a decir qué estrés tengo y vas a abrir la nevera y vas a decir, ay, qué estrés tengo, me voy a coger una zanahoria. No, vas a abrir la despensa y te vas a comer, si las tienes, las galletas envasadas. Entonces, esa parte de alimentación emocional también es muy importante. Entonces, esa gestión de las emociones, esa gestión del estrés es muy importante porque nos lleva a una liberación, ese estrés nos lleva a una liberación de sustancias, digamos, químicas que se producen en nuestro cuerpo que son inflamatorias. Entonces, el estrés es súper importante de gestionar. Seguimos en la Con lo rueda cual, de inflamarnos y de volver. y de nuevo volvemos a la rueda que decíamos. Un cuerpo inflamado pues favorece el crecimiento de las células cancerígenas y hoy no nos va a dar tiempo, es una pena, pero no nos va a dar tiempo porque Sí, porque nos estamos ya extenderíamos. fuera de tiempo casi, pero no pasa nada, porque al igual que le dije a Silvia, haremos segunda ronda y estarás invitada de nuevo a venir por aquí cuando quieras. Es el tema de la microbiota. Si tú no cuidas de la microbiota, pues de la misma forma un aumento de la inflamación a nivel celular arrasa la microbiota, con lo cual tu sistema inmunológico se deprime, se debilita tanto que es incapaz de luchar contra esas células cancerígenas. Y dicho sea de paso, y que me parece que es un dato muy importante, muchísima gente, o todos quizá en nuestra vida, hemos tenido células cancerígenas que no han llegado a desarrollarse como tumor y como un cáncer, porque el sistema inmunológico estaba muy fuerte y las ha atacado, ¿no? Los soldados que llevamos en nuestro cuerpo estaban en activo y las han atacado. Sin embargo, cuando las eh, hemos deprimido nuestro sistema inmunológico porque no lo hemos cuidado con la alimentación, con el deporte, con respiraciones, con gestión de emociones y de estrés. Esos soldados que tenemos en el cuerpo, que es el sistema inmunológico, están fatal. Entonces están ahí hechos polvo y de repente llega una célula cancerígena y no pueden levantarse y luchar contra ella. Un poco metafórico, pero a lo que voy es que cuando a gente le dices, quizá toda tu familia ha tenido alguna célula cancerígena y la ha podido eliminar y nunca ha sido consciente, tú, por lo que has sido, porque tu sistema inmunológico no estaba fuerte, no has sido capaz. Y bueno, vamos a trabajar todo ello, vamos a trabajar eso con la alimentación, con gestionar las emociones, cómo te sientes en tu día a día, porque claro, cuando te dan un diagnóstico, tiene usted un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, un cáncer de mama, no es como, ah, qué guay, voy a ver ahora qué puedo hacer, es como, ostras, ¿no? Es como un tsunami que llega de emociones y de qué hago yo, ¿no? Total. Por eso el acompañamiento oncológico es realmente súper importante. Y la labor que hacemos nosotras acompañando a la gente yo creo que es maravillosa. Pues sí, y ahí ya voy a la última preguntita, que es un poco enlazando con el acompañamiento oncológico, con esa labor, porque claro, tú hasta ahora hacías, te desarrollabas como coach de alimentación integral, pero de repente haces esta formación, eh, empiezas a incorporar todas las herramientas maravillosas que tenemos gracias a la formación, que es, bueno, es que yo la que estoy repasando, Ana, estoy flipando, porque es que es increíble lo que en 8 años otra vez, o sea, lo tengo aquí metido 8 meses
Yo creo que es que tenemos tanta información y ha sido tan potente el curso que para mí es como si hubieran sido 8 años, 8 meses. Es increíble. Pues que al final, pues eso, empiezas un nuevo camino también y entiendo que tú ahora en tus acompañamientos lo que haces es integrar todo, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo acompañas? Me está costando un poco. Me está costando un poco integrarlo porque la gente hoy por hoy, y es una de las cosas que tenemos que trabajar para dar más difusión al acompañamiento oncológico, a la figura del acompañante, cuando alguien viene a mí, viene sobre todo por la alimentación, ya sea cáncer o sea prevención. Entonces, cuando es cáncer, pues vienen desde necesito perder peso para la operación y es como, espera, porque sí, lo vamos a trabajar, pero en 2 meses no puedes perder el peso que has ganado durante 5 años y que te ha provocado tanta inflamación. O hay veces que viene gente porque dice, quiero empezar a cambiar. Entonces, cuando yo les pregunto qué tal, la pregunta que hacemos siempre de cómo te sientes hoy, para ver emocionalmente cómo está, ellos van como muy enfocados a la alimentación, sí, sí, pero cuéntame esto. Todavía no, aunque yo cuando me presento les explico, les ayudo, les cuento que yo les puedo ayudar también a manejar toda esta situación, ¿no? Con un montón de dinámicas que hemos aprendido, ¿no? De la parada de pensamiento o cuando están no puedo, no puedo, pues claro que vamos a ver qué herramientas puedes conseguir para que seas consciente de que sí puedes. Desde que si quieres perder peso, pues puedes y vamos a hacer un análisis de cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades, ¿no? Para ese cambio. Entonces, todavía les cuesta un poco entenderlo. Yo les intento trabajar mucho con ellos las emociones, pero al igual que decías tú con el tema de la cocina, de las tartas y que te querías desvincular un poco, me pasa eso. Lo que pasa es que a mí a la vez yo les puedo ayudar mucho con la Muchísimo. alimentación, pero cuando de repente me dicen que están muy estresados y les digo que tranquilos, que vamos a hacer una respiración, es como, pasa a contarme si tengo que comer zanahorias o si tengo que comer. Sí. Entonces, en esa parte me está costando, no por mí, no porque yo no tenga la capacidad, sino porque vienen con esa mentalidad más de la alimentación. Entonces, bueno, yo siempre les hablo que la salud es integral y que depende de, pues lo que decíamos antes, de muchos factores. Tienen que hacer deporte, porque si solamente comen brócoli pero están todo el día sentados delante de los videojuegos o de las series, no es suficiente. Entonces, trabajamos muchos temas, entre ellos las gestiones, pero como que se resisten un poco, no porque no les guste o no lo quieran, sino porque es como si vas a la carnicería a comprar un trozo de carne y ya te da la receta y todo. A lo mejor te parece estupendo o dices, porque me está dando la receta. Normalmente la gente lo agradece, ¿no? Porque ya te dan una idea. Pero es como, ¿por qué me está contando todo esto? Sí. Entonces, en ese sentido, sé que a través de la divulgación en redes sociales es algo que quiero poner más foco. Lo que pasa que, bueno, yo también ahora he pasado un proceso de mudanza en el que No sé. no he podido centrarme tanto en eso, pero mi idea es fomentar más esa parte, aparte de la importancia de la alimentación, en todo lo emocional para que la gente tome más conciencia, ¿no? Entonces, bueno, la gente que está abierta, como decías tú antes, porque se inquieta, va a estar siempre abierto a hacer cambios. Incluso cuando a mí me escriben y me dicen, hoy me he dado un paseo de 40 minutos y en su vida se haya movido, pues digo, ole, ole, porque ya estás haciendo algo de esta parte integral, ¿no? Porque todo eso nos afecta a la salud, entonces, fenomenal. Pues sí, yo creo que ahí tenemos una gran labor, porque al final un acompañante oncológico es eso, es fomentar esa salud integral y ese abordaje integral del proceso oncológico. Entonces, creo que sí, que hace falta mucha esa divulgación para que vean la importancia de cada uno de los puntos. Y además es que, imagino que a ti también te pasa, pero cuando empiezas a trabajar, a mí me pasa, por ejemplo, cuando les hablas de meditar o de mindfulness o tal, la primera vez que les nombras te miran como, ¿de dónde ha salido la loca esta? ¿Y qué me está contando? Pero luego es Como que verdad se han que cuando equivocado. lo ponen en práctica lo que tú dices es súper, o sea, yo el otro día me emocionaba con el audio de una de mis acompañadas, que me decía que salía a caminar
y que se ponía un de mindfulness y prestaba atención en una pierna, otra, otra, y que cuando veía que los pensamientos se le iban a mañana tengo consulta, no sé qué, no sé cuántos, era como, no, 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 vuelve aquí, vuelve aquí. Y que esa noche descansó y al día siguiente fue incluso a la consulta y le dijo a su madre, uy, pero qué tranquila vienes hoy, ¿qué has hecho? Pues cuando ves eso dices, wow, si es que al final hay tanto por hacer y que no se sabe, que al final tiene sentido y es a lo que te lleva a pensar, pues eso, que hay mucho camino por hacer como acompañantes y también creo que ahí tenemos una gran labor con respecto a los profesionales sanitarios, que ellos también empiecen un poco a abrir ese camino y a divulgar esa salud integrativa, que afortunadamente, como tú decías antes, cada vez son más los que están en ese camino y me gustaría además en esta sección traer a algunos de los que nos han venido a abrir al curso porque sería muy interesante también escuchar por parte de profesionales de la salud que son esta visión y que también nos ayuden en esa divulgación de alguna manera de que todo ayuda y todo suma. Claro, yo por ejemplo una de las cosas que hago como el contacto lo tenemos también a nivel de WhatsApp, no porque nos contactemos aquí, sino que tienes el teléfono. Cuando de repente tiene una sesión de quimio, yo le digo que se ponga música tranquila o que se escuche una meditación para ir introduciendo. Entonces, en la vez siguiente que nos vemos, le vuelvo a preguntar, bueno, ¿y qué tal te fue? Entonces, así como que van encajando un poquito las piezas, pero a priori hay, como dices tú, no es que sea un rechazo, es un de estar desubicado. Sí. El decir, si tengo aquí para que me ayuden a cambiar para atacar la célula cancerígena, ¿por qué me hablan de esto? Entonces yo ya les he explicado que el estrés, pues lo que decía, ¿no? Es una liberación de sustancias proinflamatorias, entonces que tenemos que trabajar eso también. Pero les cuesta un poquito, hay personas mucho más abiertas y otras menos. Pero bueno, yo creo que es un proceso y cuanto más divulgación hagamos, pues que además es una ayuda tan maravillosa para esas personas que, como decíamos al principio, pueden estar súper perdidas o cuando vienen a ti muchas veces es porque ya han tenido esa inquietud o alguien les ha hablado, con lo cual poco a poco se van abriendo y van viendo lo bien que se sienten y todo fluye. Total. Yo es verdad que lo digo, que yo que llevo tiempo hablando, pues eso, un poco integral, que hay veces que he tenido la sensación de quien llega a mi comunidad debe de pensar, pero esta chica en realidad, ¿qué hace? Porque tan pronto te hablo de meditación, como de alimentación, como de movimiento, como de tal, quizás a mí sí que es cierto que llegan un poco más preparados o enfocadas a esto. Pero aún así es verdad que cuando hablas de emociones o de ciertas cosas es como, pero esto entra dentro del acompañamiento oncológico. Entonces, bueno, al final, como decimos, es divulgación, es cada vez ir haciendo más cositas de estas, que se nos vaya conociendo nuestra labor, que se vaya viendo que, pues que todo suma y todo es un caminito. Desde luego, desde luego. Pues Hay preciosa, que seguir trabajando. me ha encantado tenerte aquí. Gracias por esta masterclass que nos has dado hoy. Que yo, Gracias. bueno, me lo volveré a ver y cogeré apuntes porque desde luego que no me ha dado tiempo, porque has dejado un montón de información súper valiosa y un honor y estás invitada cuando quieras a volver. Sí, cuando quieras, yo feliz de ayudar y aportar mi granito de arena y además que forma parte de la divulgación y como esto afortunadamente se va a colgar y mucha gente lo podrá ver, los que no se hayan apuntado hoy y al final pues de repente alguien te contactará, oye, que necesito esto, estoy perdida y entonces todo lo que podamos hacer pues bienvenido sea, la verdad. Bienvenido sea. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio. Muchas gracias a ti por aceptar desde el principio. Bueno, primero fuiste tú la que me invitaste y ahí ya dije, te quiero en mi espacio y habrá más. Estoy convencida porque lo que tú dices es muy necesario y es muy necesario que se conozca este papel que no se conoce y que mucha gente pasa este tránsito sola porque no sabe que existe esta figura. Entonces, cuanto más, mejor.
desde luego. Y muchas Pues gracias cuando también quieras. a todos los que nos habéis acompañado, que en esta tarde de sofocante calor que estéis aquí con nosotros, pues es de agradecer también, y a nuestras compis que también estaban por ahí escuchándonos. Sí, esto también hay. Muchísimas gracias, chicas. Qué majas. Qué comunidad más La bonita. verdad es que sí. Sí. Muchísimas gracias, Tamara. Que tengas una bonita tarde. Igualmente, Un beso. preciosa, disfruta. Gracias a todos, buena tarde. Adiós, buenas tardes. Chao.